Historia del arte, el Cinquecento y el manierismo. Parte 1. Introducción. El momento clásico por excelencia, el Cinquecento, coincidió con el primer tercio del siglo XVI. Durante este periodo, la capital artística se trasladó a Roma, que atrajo a los más importantes artistas del momento. Este espíritu sufre una grave crisis hacia el 1527 por el saqueo de Roma por las tropas españolas de Carlos V y los avances de la Reforma Protestante. Desde entonces fue ganando terreno el manierismo. Arquitectura. La arquitectura del Cinquecento se inspiró directamente en los modelos clásicos, sin olvidar la armonía y la proporción de Alberti. Se potenciaron los elementos arquitectónicos y se dotó a los edificios de monumentalidad. Se emplearon con frecuencia las plantas centralizadas. Por su parte, el manierismo utilizó el lenguaje clásico con absoluta libertad, utilizando elementos tradicionales pero sin respetar sus reglas ni su distribución original. Encontramos entonces órdenes gigantes, frontones partidos o mezcla de frontones triangulares con semicirculares. Esto generaba sorpresa, originalidad y movimiento. Bramante, de 1444 a 1514. Empleó los órdenes clásicos y las plantas centralizadas. Sus dos obras son el Templo de San Pedro in Montorio, en Roma, mandado a construir por los reyes católicos en el mismo lugar en el que fue martirizado San Pedro. Templo circular períptero de orden toscano y con cúpula sobre el tambor, rematada por una linterna. Y este templo está inspirado en los toros romanos, que eran circulares. Su obra maestra fue la Basílica de San Pedro en Roma, que la planeó en 1502 para Julio II. Era un templo de planta centralizada de cruz griega, inscrita en un cuadrado y con ábsides en los brazos. Una enorme cúpula central sobre el crucero, simbolizando el firmamento, estaba contrarrestada por otras 4 más pequeñas en los ángulos. Aunque fue su obra maestra, en años posteriores el proyecto sufrió muchos cambios, dado que Bramante no estuvo vivo durante su construcción. Nuestro otro arquitecto es Miguel Ángel Buonarroti, desde 1475 a 1564. Era un artista florentino y polifacético, considerado como uno de los grandes genios de la historia del arte. Como arquitecto, marcó las pautas para el manierismo. Sustituyó la serenidad y el equilibrio clásico por la tensión, la sorpresa y el dinamismo, utilizando libremente los elementos clásicos. Una de sus obras es la la Biblioteca Laurenciana en la Basílica de San Lorenzo en Florencia, que es una gran escalera en un estrecho espacio. Tiene columnas aprisionadas en nichos, órdenes gigantes y ventanas ciegas, pilastras y frontones semicirculares y triangulares alternados. Esto muestra una utilización de los órdenes clásicos con mucha libertad. Luego tenemos la sacristía nueva de San Lorenzo, construida en 1920 y encargada por León X. Miguel Ángel utiliza los frontones curvos y las ventanas ciegas tan características de él. La Basílica de San Pedro del Vaticano, en Roma, es donde Miguel Ángel recoge la idea de Bramante de planta de cruz griega y cúpula central. Se inspiró también en la cúpula de Santa María de las Flores de Brunelleschi. La cúpula semiesférica y nervada se eleva sobre pechinas y apoya en un tambor cilíndrico y en 4 robustos pilares que delimitan el espacio central. En el tambor se abren ventanas cuadradas separadas por columnas y coronadas por frontones. Alrededor, la estructura de los ábsides y los muros se decoran con pilastras corintias de orden gigante. Por último tenemos a Palladio, entre 1508 y 1580. Rechazó las decoraciones recargadas y desarrolló un estilo cúbico sencillo. Esto influirá en el neoclasicismo. Su obra es la Villa Capra en Vicenza, también llamada la Rotonda, conocida así por su sala central singular. Consta de un espacio cuadrado con cúpula central abierta, con un óculo y 4 pórticos hexástilos jónicos alzados sobre un podio, con una escalinata delantera y rematados con frontones triangulares con estatuas acróteras. Con esta Villa Capra, Palladio recuperó las antiguas villas romanas, huilas,
aplicando el estilo arquitectónico romano a edificios civiles. Escultura. La escultura del Cinquecento se inspiró en las obras clásicas. El descubrimiento del grupo helenístico del Laoconte influyó en los escultores del Cinquecento y especialmente en Miguel Ángel. La escultura se centró en la figura humana atendiendo al desnudo, clásico, heroico. La filosofía neoplatónica, la belleza del cuerpo como reflejo del alma, influye en Miguel Ángel y en el arte en general. Aumentó el interés por lo monumental y destacaron las esculturas de bulto redondo. Durante el manierismo, las figuras se alargaron, se hicieron sinuosas, figuras serpentinatas y se entrelazaron en complicadas y desequilibradas composiciones, buscando el movimiento. Miguel Ángel, que vivió entre 1475 y 1564, es el escultor más importante del siglo XVI. Durante su carrera buscó la idea de belleza contenida en un bloque de mármol. Sus esculturas están influenciadas por las clásicas y las de Donatello. Utilizó mayoritariamente el mármol para crear obras con grandiosidad, fuerza interior y dinamismo contenido en los personajes. Su obra revela un perfecto estudio de la anatomía y una gran destreza para captar la expresión de los rostros. Terribilità era como la llamaban los italianos a la fuerza contenida en la mirada. Su perfeccionismo y su irascibilidad lo llevaron a no terminar muchas de sus esculturas, denominadas non finito, no terminadas. De su etapa de formación hay un relieve llamado Virgen de la Escalera en Florencia, donde estaba bajo el patrocinato de los Médicis. Ese es un relieve inspirado en los sarcófagos romanos y el Esquiciato de Donatello, la Virgen de la Escalera. En Roma, tras conocer al Laoconte, la figura helenística, esculpe la Piedad del Vaticano, de una belleza juvenil e idealizada y perfecta composición piramidal. Luego en Florencia hace el David, que es un joven pastor desnudo y musculoso en el momento inmediatamente anterior a matar al Goliat. La musculatura está en tensión, tiene una mirada expectante y reflexiva. Sus extremidades sugieren la tensión del cuerpo. Está inspirado en la escultura clásica, con el desnudo y el contrapuesto, con gran conocimiento de la anatomía. Su cabeza y su mano derecha están agrandadas por una cuestión de visión. Luego tenemos el sepulcro del Papa Julio II en Roma, que fue su proyecto desde 1505. En su origen iba a ser más monumental, pero terminó siendo un enterramiento, cuya obra destacada es el Moisés, representado con sus tablas de la ley, en el momento que su mirada fulmina a los idólatras israelitas. Tiene una musculatura redonda y titánica y una expresión de terribilidad. Además destacan los esclavos saliendo del bosque de piedras que simbolizan el alma, tratando de desprenderse de la tierra. Luego tenemos el sepulcro de los Médicis, con dos personajes. Tenemos por un lado a Giuliano de Médicis representando la vida activa con las alegorías del día y de la noche. Y por otro lado tenemos a Lorenzo de Médicis simbolizando la vida contemplativa con las alegorías de la aurora y el crepúsculo. Las alegorías están inspiradas en las del río Nilo y su anatomía y su canon distorsionado influirá en el manierismo. En sus últimos años están las obras non finito, con superficies escasamente trabajadas. Su estilo mostraba formas que anunciaban drama y tensión, y se intensificó su espiritualidad. De aquí tenemos la Piedad Rondanini en Milán. La Virgen sostiene el estilizado e inconcreto cuerpo de Cristo. Juega con diferentes texturas de los materiales y tendrá influencia posteriormente en Rodin, en Francia.